con un Liverpool que logró una victoria muy relevante ante Chelsea, el cual le ratifican los puestos más altos en la clasificación, además de victorias bastante milagrosas por parte de equipos como Manchester United. Es que arrancamos el análisis y resumen de todo lo que nos dejó la jornada número 22 de la Premier League. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, que arrancamos este pequeño resumen de todo lo que nos dejó esta gran jornada intersemanal, disculpen, muy especial debido a que el día de hoy culmina el cierre del mercado de fichajes de verano, bastante relevante y muy interesante, en este caso de invierno para el otro continente, en el que no solo cabe destacar la gran diferenciación en el margen de los porcentajes que nos tenía acostumbrada la Premier League, en el que por ahora no superaría ni siquiera los 100 millones de euros netos o 100 millones de libras esterlinas netos, algo bastante significativo en comparación a lo desarrollado en las últimas temporadas, especialmente en el gasto neto en fichajes de equipos como Chelsea o Manchester United, principales equipos que a lo largo de los últimos años han desarrollado un gran gasto en el labor de fichajes en mercados como estos. Asimismo, teniendo en cuenta algo que hemos mencionado y hemos analizado en muchas de las diferentes jornadas de la Premier League, la verdad es que las reglas de margen financiero han sido la principal causa de ello y también realizaremos este pequeño espacio antes de comenzar, dando la diferenciación de que, aunque esta temporada ha sido bastante significativa en cómo la Premier League no ha gastado, esto no significa que para las próximas temporadas esto siga generando algo de problemática de lo que nos tenía acostumbrados. Como mencionábamos, un gran dispendio por parte de la Premier League siempre ha potenciado lo mejor del fútbol europeo y asimismo el mejor de los talentos en diferentes competiciones. Asimismo, la descarga de dinero también ha ayudado a grandes competiciones como la Liga o la Bundesliga, algo que también esperemos que siga desarrollándose y que por ahora solo tratamos de mencionarlo como un paréntesis para básicamente evidenciar que no es el romper una burbuja o un momento en el que desde esta jornada, desde esta temporada, disculpen, o desde este mercado de fichajes, la Premier League no volverá a generar grandes inversiones en materia de fichajes, sino más bien teniendo en cuenta la perspectiva de las nuevas reglas de margen financiero y que la Premier League busca poco a poco demostrar que puede autorregularse. Los equipos de la Premier League deberán encontrar otras formas para poder generar grandes dispendios económicos. La verdad es que el dinero está ahí y por ahora, en el lapso de los próximos 5 años, la verdad es que la Premier League continuará siendo una de las ligas con mayor potencial financiero. Asimismo, lo demuestran sus derechos de televisión, en el que por ahora sí, arrancaríamos hablando de todo lo que nos dejó esta gran jornada número 22, como mencionábamos, muy especial por el mercado de fichajes, en el que como siempre pasaremos a hablar de los resultados y asimismo cómo quedó la clasificación. Para ello, comenzaremos hablando de los diferentes resultados que dieron a la culminación de la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Nottingham Forest y Arsenal, enfrentamiento que culminó con un 1-2. Más adelante, Fulham-Everton, enfrentamiento que culminó 0-0. Luton Town 4, Brighton Hove Albion 0, enfrentamiento bastante relevante para los puestos de clasificación en la zona de relegación o la zona de descenso. Más adelante encontraríamos Crystal Palace 3, Sheffield United 2, Aston Villa 1, Newcastle United 3, Tottenham Hotspur 3, Brentford 2, Manchester City 3, Burnley 1, Liverpool 4, Chelsea Football Club 1, West Ham United 1, Bournemouth 1 y el enfrentamiento que culminó la jornada número 22 de la Premier League, Wolverhampton Wanderers 3, Manchester United 4. En el que por ahora a través de la clasificación encontraríamos en los últimos puestos de descenso a Sheffield United con 10 puntos, Burnley con 12 puntos en la posición decimonovena. Más adelante de estos, en el equipo que cierra la clasificación en los puestos de descensos, encontraríamos ahora mismo a Everton con 18 puntos y bastante relevante, un punto más adelante a Luton Town con 19 puntos. Cercano a estos equipos encontraríamos a Nottingham Forest con 20 puntos y a Brentford con 22. Cada uno de estos, Brentford en la posición decimoquinta y Nottingham Forest en la posición decimosexta. En los puestos más arriba de la clasificación encontraríamos a
Aston Villa en la posición número 6 con 43 puntos. Más adelante, Tottenham Hotspur con la misma cantidad de puntos. En los primeros 3 lugares, contaríamos en el tercer lugar a Arsenal, 46 puntos, con la misma similitud de puntos que Manchester City, como mencionábamos, 46. Asimismo, más adelante de estos dos grandes equipos, encontraríamos a la gran gestión de Jürgen Klopp, ratificada por, como mencionábamos al principio, 51 puntos y una diferencia de goles de más 32, algo que ayudará y esperemos que siga desarrollando el equipo para, como siempre, darnos una de las mejores temporadas que siempre tratamos de buscar en este medio de comunicación, en el que por ahora pasaríamos a hablar de todo lo que nos dejaron cada uno de estos enfrentamientos a través de dando ciertas características de cada uno de estos grandes enfrentamientos, en el que pasaremos rápidamente a hablar del enfrentamiento entre Crystal Palace y Sheffield United, por ejemplo, en el que poco a poco podemos encontrar una nueva pieza y que lastimosamente no diríamos que tuvo la mejor de las campañas en la liga, como lo fue en el que poco a poco en estos dos enfrentamientos que ha tenido la oportunidad de jugar Ben Brereton Díaz, ha tenido la oportunidad de demostrar que siempre ha sido un jugador bastante competente en las labores de finalización y asimismo con su despliegue desde las zonas de las bandas. La verdad es que ha sido una de las piezas fundamentales por la que Sheffield United ha llegado a ser algo más difícil de vencer a lo largo de estos dos enfrentamientos. Como mencionábamos que para ahora este enfrentamiento entre Crystal Palace, la verdad es que este determinó que poco a poco tal vez Sheffield United podría llegar a ser algo más se pudo haber llegado a verse como un equipo que tal vez pudiera llegar a obtener una victoria, pero asimismo la diferenciación de la plantilla demostró poco a poco que esto no era posible, ya que aunque Crystal Palace no diríamos que ahora mismo tácticamente es de los mejores equipos en la demostración de su juego, básicamente, diríamos que bajo un lapso de cada enfrentamiento no se caracteriza por ser bastante dinámico en sus transiciones de juego o la determinación de poco a poco evidenciar un desarrollo de juego positivo, optimista, que pueda llegar a fundamentar que poco a poco el equipo pueda llegar a fundamentar una victoria o asimismo la conversión de goles, algo que también le significa que ha tenido bastantes problemas a lo largo de la clasificación, en el que poco a poco se acerca a los puestos de descenso y asimismo ello también ha significado que ahora mismo el puesto de Roy Hodgson se encuentra en más dudas que certezas, en el que por ahora mencionaríamos la campaña de Crystal Palace, favorable bajo la cercanía y los ciertos momentos que pueden llegar a desenvolver jugadores como Everett Chiese o Michael Olise, principales piezas de por qué este Crystal Palace logró una victoria algo trabajada, sí, pero al final una victoria ante un equipo bastante necesitado de puntos y así mismo que tal vez le pueda llegar a ayudar a ratificar un margen más de beneficioso de rendimiento. Asimismo, que esperemos que ambos equipos puedan llegar a desenvolver claramente, teniendo en cuenta la perspectiva de cada uno, lo mencionábamos hace un momento a través del diagrama, muy cercanos a las zonas de descenso, uno bastante hundido en la zona de descenso, lo cual les ayudaría claramente a por lo menos llegar a últimas instancias con una potencial lucha por esta característica, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos que culminaron en esa jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Nottingham Forest y Arsenal, un enfrentamiento que no solo disponía a este Arsenal, por ejemplo, con la aparición de jugadores muy característicos en las últimas temporadas para el equipo, como lo fue la titularidad de Emil Smith Rowe, un Emil Smith Rowe, disculpen, en el que además de contar con un poco más de cercanía a lo que nos tenía acostumbrados en los primeros momentos en los que pudo llegar a ratificarse como pieza fundamental en el equipo de Londres, la verdad es que tuvo ciertos momentos y ciertas fases en las que fue bastante protagonista. La verdad es que bajo la definición de su desarrollo de juego y cómo puede llegar a plantearse durante muchos momentos, la verdad es que la cercanía con el balón y la efectividad a la hora de transicionar de una zona del campo a sí mismo a través de toques y el desarrollo de juego un poco más rápido ayudaron mucho a que este gran jugador pudiera llegar a aparecer un poco más, en el que la verdad es que el 10 de el Arsenal ahora mismo no,
diríamos que puede llegar a pasar más que un ente que pueda beneficiarse de la rotación. La verdad es que por ahora tendrá que trabajar mucho más si quiere llegar a ser titular en un Arsenal que pelea por las zonas más altas de la clasificación y asimismo con resultados como estos, estar más cerca de las posiciones cercanos al primer lugar, como mencionábamos. Ahora mismo con una cercanía o estando bastante cerca del primer lugar, la verdad es que la diferencia de puntos aún así le avala a que no puede llegar a perder o la verdad es que enfrentamientos como estos deben disponer continuas victorias y asimismo que poco a poco ellas ratifiquen tal vez mejor, no la mejor exposición de juego durante muchos minutos, pero sí la ratificación de que siempre será a lo largo de las próximas temporadas y asimismo, como lo demostró en la pasada, algo más de continuidad a la que es un proyecto estable y que poco a poco puede llegar a que estos éxitos a través de cada victoria puedan básicamente dar un poco más de cercanía, que Arsenal puede llegar a ser uno de los equipos más relevantes de la Premier League, por supuesto, pero que ello al final se traduzca en poder alzar el título, lo que claramente es lo que busca el gran proyecto de Mikel Arteta, en el que por ahora, si hablamos de equipos que buscan ratificarse a lo largo de éxitos y el beneficio de lograr gestionarse, traducirse a través de buenos resultados en cada enfrentamiento, hablaríamos que esta es la característica principal que muchas veces ha desarrollado que Newcastle United sea tan relevante en la temporada pasada y en esta temporada en los momentos en los que ha podido llegar a obtener victorias que demuestren lo mejor del equipo. La verdad es que las presiones, la competitividad y el desarrollo de juego no tan combinativo, pero sí muy favorecido por rápidas transiciones, son características que ante un rival con cierta semejanza en los movimientos tácticos como Aston Villa, llegaban a disponer un enfrentamiento bastante relevante y muy interesante el poder analizar, en el que la verdad es que poder contar con algo más de capacidad de juego por parte de Newcastle United en la obtención y la administración de la posesión le ayudaron algo más en algunos momentos en los que pudo generar finalización. Asimismo, no diríamos que fue un equipo bastante competente a la hora de em, generar una jerarquía en esta característica, como mencionamos, la posesión del balón, sino más bien a través de las facetas de juego, como mencionábamos, bastante dinámicas, puedo llegar a obtener a través de estos pequeños desarrollos de pases algo más de efectividad a la hora de disparar y asimismo con pocos movimientos, pocos resultados y pequeños momentos de efectividad generaron esta victoria por 3-1 ante un Aston Villa que no solo se le presenta muy difícil a sus rivales, sino también, como mencionabas al principio de este duelo, con características de juego muy similares. Era bastante interesante el poder ver cuál de estos dos grandes equipos podría llegar a anteponerse ante su rival. Recordando, por ejemplo, que este enfrentamiento fue el de los más característicos en la primera jornada de la Premier League y que dispuso también una gran competitividad por parte de ambos. Asimismo, destacaríamos las grandes labores de, por ejemplo, su guardameta, Martin Dubravka, o de jugadores como Jacob Murphy, que la verdad diríamos que no son las piezas fundamentales en los momentos en los que se puede llegar a pensar en Newcastle United y en el proyecto en el que poco a poco tratan de crecer cada día más, pero siempre han demostrado cierto margen de experiencia y de competitividad, lo cual les ha ayudado a que poco a poco puedan ayudar un poco más a su equipo. La verdad es que ambos, no siendo las piezas titulares características del equipo, pero aún así en los momentos que tienen que llegar a aparecer han ayudado muchísimo al equipo. Asimismo, pasaríamos a hablar de un equipo que ahora cuenta con la mayor cantidad de piezas disponibles para la demostración de uno de los mejores equipos en el margen de las últimas temporadas, como es Manchester City, que para este enfrentamiento tuvo que enfrentar a un Burnley, recordando también o teniendo este pequeño espacio para recordar a una de las grandes leyendas de la institución Citizen, como lo es Vincent Kompany, que ahora como entrenador de Burnley tenía una tarea bastante difícil, recordando que aunque era su primera visita de Premier League ante su ex equipo, en este caso Manchester City. La verdad es que ya lo había desarrollado por FA Cup, enfrentamiento que le dejó un 6-0, algo duro para un equipo de Championship, pero la comparativa da cierta perspectiva de que tal vez con un ascenso el equipo podría llegar a ser algo más prometedor. Lastimosamente,
Por ahora diríamos que solo le dejó una diferencia de menos 2 goles, de más 2 goles, comparativa a lo que quedó el resultado anterior. Asimismo, mencionados de Manchester City, un equipo que podría llegar a contar con mayor cantidad de piezas disponibles a lo que había demostrado la temporada pasada. La verdad es que las lesiones de Kevin De Bruyne y Erling Haaland en pasadas jornadas había generado que, por ejemplo, la ratificación de jugadores muy relevantes para el proyecto como Julián Álvarez pudieran tomar un poco más de relieve o capitanía de las transiciones, especialmente la verdad es que Julián Álvarez no solo es un jugador muy competente a la hora de ser una pieza fundamental para descargar el balón y ratificar movimiento hacia adelante, muchas veces no solo a través de un pase progresivo, con un pase progresivo siempre es un pase que se desarrolle crecimiento en el campo a través de las bandas o asimismo que fundamente que la jugada siga corriendo, sino también muy capaz en las labores de acompañamiento. Básicamente, un jugador capaz de recibir el balón, esperar a sus compañeros y asimismo continuar este desarrollo de descargas de balón para al final poder finalizar. Como siempre, una pieza muy fundamental para este Manchester City y lo demostró especialmente en este enfrentamiento entre Burnley, en el que también tuvo algo más de protagonismo en el poder eh, demostrar sus características de finalización, por ejemplo en el balón parado, que a través de la asistencia de Kevin De Bruyne, un jugador que es fundamental porque ahora mismo la Premier League es una de las mejores competiciones del planeta. La verdad es que es uno de los mejores jugadores y que en el lapso de tal vez unos 10 años recordaremos como uno de los mejores jugadores que ha llegado a pasar por el fútbol internacional, en el que por ahora para este enfrentamiento no solo destacaríamos su capacidad de juego, en este caso en el balón parado, sino también a la hora de generar movimientos. Con esto para un mediocampista sé que puede llegar a ser algo eh, no solo repetitivo, básicamente una labor de mediocampista, muchas veces es sí, generar problemas y generar labores de crecimiento ofensivo para tu equipo, efectivamente, pero el generarlos de forma sistemática es una de las pocas características que este Manchester City le diferencia de grandes equipos. Ahora mismo el equipo de Pep Guardiola no solo encuentra de nuevo una pieza en el equipo titular de un jugador muy relevante, sino también que puede llegar a generar pases exitosos con pocos momentos y asimismo durante muchos minutos, algo que ayudará muchísimo a este Manchester City para generar esta gran diferencia en los marcadores y asimismo acercarse poco a poco a equipos como Liverpool, que básicamente, como siempre mencionamos muchas veces, al final cada equipo cercano al primero debe generar este margen de perfección para poder alcanzar claramente el objetivo de no solo vencer al primer lugar, sino ratificarse en poder alzar el título, en el que por ahora hablaríamos de un equipo con una gran temporada, sí, pero que con este historial de malos momentos en las transiciones, especialmente por las continuas lesiones de jugadores como James Madison, tenían un enfrentamiento bastante relevante ante Brentford. Estamos hablando de Tottenham Hotspur ante Brentford, enfrentamiento que culminó con un 3-2, en el que tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de contar con James Madison, de nuevo a la titularidad, con la característica específica de poder llegar a aparecer de nuevo desde la zona de atrás, muchas veces una característica muy relevante para el equipo de James Postecoglou, en el que básicamente no solo toma la batuta del posicionamiento, de retroceder en el campo, muchas veces a la altura de los centrales y asimismo favorecer el crecimiento, especialmente en el dinamismo disculpen, de generar muchos triángulos para el crecimiento bastante rápido. Básicamente, el bajar desde atrás, recibir el balón, generar una pared y asimismo rápidamente buscar la salida con el tercer hombre, en el que poco a poco él pueda llegar a crecer con el equipo a través de cada escalón en el campo. Algo muy característico de un jugador muy capaz con características técnicas y asimismo de la sostenibilidad con el balón, que ayudaron muchísimo para este enfrentamiento ante Tottenham Hotspur, especialmente porque Brentford se encontró con la característica de poder empezar desde los primeros minutos de este enfrentamiento en un planteamiento muy beneficioso para el equipo, como lo era poder llegar a contar con una superioridad en el marcador y asimismo poco a poco simplemente invitar a que Tottenham Hotspur generara estas transiciones hacia atrás y Brentford buscará generar, romper el bloque defensivo por las labores centrales, algo que como mencionábamos anteriormente, en un espacio en el que James Madison siempre llega a interponerse desde atrás para salir a la creación de juego, también esto antepone que Tottenham Hotspur siempre busque adelantar un lateral.
lo que significa que en una labor de superioridad numérica o en recuperación del balón hayan 3 jugadores en la labor defensiva de Tottenham Hotspur para defender la transición, algo que muchas veces buscó aprovechar Brentford para sí mismo tratar de no solo salir a la contra, sino generar efectividad a la hora de marcar, bajo el beneficio de la segunda jugada, en el que básicamente un centro o una descarga desde atrás encontrará a un jugador que siempre llegará para poder disparar, y con ello le presentó bastante problemas al equipo de Ange Postecoglou, pero que poco a poco el equipo pudo llegar a fomentar algo más de eh, contingencia o sostenibilidad, disculpen, a la hora de fundamentar su juego, y asimismo ya se tradujo en una victoria trabajada, sí, pero que poco a poco ratifica la gran campaña de este Tottenham Hotspur, y como siempre esperemos que pueda llegar a seguir contando con grandes actuaciones como las que generó Richarlison o sus laterales, tal vez con un poco más de trabajo y característica de cobertura defensiva. La verdad es que ambos, Destiny Udogie y Pedro Porro, son muy buenos y de los mejores laterales en la conducción de juego y en el crecimiento ofensivo, pero dejan algo que desear en lo que es el retroceso y especialmente las labores de cobertura para evitar un adelantamiento defensivo, en el que tienen que trabajar en estas características, sí, pero la verdad es que fue una gran campaña de este gran equipo y asimismo lo ratificó esta gran victoria, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de una de las victorias más representativas de esta jornada número 22, como lo fue el gran enfrentamiento entre Liverpool y Chelsea, enfrentamiento que culminó bajo el beneficio de Jürgen Klopp, con un marcador de 4-1, en el que no solo pudimos ver la gran transición de juego que ha llegado y que se ha generado bajo la efectividad de contar no solo con jugadores capaces a la hora de marcar y generar definiciones, sino también generarlas desde el banquillo, algo que muchas veces es bastante difícil de poder encontrar. Lo podemos encontrar en equipos lastimosamente como Chelsea, en el que no diríamos que un banquillo con amplia efectividad ofensiva sería la característica principal del equipo de Mauricio Pochettino, lastimosamente, en el que ante su rival el Liverpool no solo cuenta con uno de los mejores jugadores en la transición de porcentaje de tiempo jugado para poder marcar, en este caso Diego Jota, sino también jugadores muy competentes a la hora de generar asistencias como Cody Gakpo y por supuesto Trent Alexander-Arnold, que en este enfrentamiento pudo llegar a jugar desde el banquillo, y asimismo también nos dio la oportunidad de encontrar nuevos talentos con algo más de protagonismo en este Liverpool, especialmente en Anfield, como lo es el jugador que estamos viendo en este momento, Conor Bradley, que la verdad su irrupción en el primer equipo no solo ha sido sustancial a la hora de ratificar que poco a poco la cantera de Liverpool pueda llegar a dar un poco más de sorpresa a lo que nos tiene acostumbrados. La verdad es que si hablamos de las mejores canteras del fútbol inglés, muchas veces diríamos que tal vez esta no es la más ratificada, pero aún así cuenta con una gran amplitud referente también al crecimiento que tuvo Liverpool desde la incorporación de cierto entrenador alemán. Pero que por ahora, hablando de este enfrentamiento, la verdad es que la disposición de Liverpool, especialmente el desarrollo de juego de Dominic Szoboszlai o el propio Conor Bradley, ayudaron mucho en esta labor de las presiones, y asimismo en el que rápidamente, teniendo en cuenta que para este enfrentamiento Chelsea no contaba con una referencia ofensiva clara, la verdad es que se notó mucho cómo buscaba continuamente generar estos choques o estos adelantamientos para generar presiones, y que estas presiones no solo a través del cuerpo a cuerpo y el desarrollo de juego bajo presión física llegarán a ayudar a que la pelota quedara perdida en el campo y asimismo poder recuperarla de forma sistemática. Con esta determinación sistemática, muchas veces se buscaba que, lo mencionamos, que la pelota quedara perdida en el campo, y asimismo en ese preciso momento la mayoría de jugadores de Liverpool no generarán la búsqueda de la recuperación, sino básicamente poder rápidamente adelantarse, en el que las labores del equipo la verdad es que funcionaron de forma bastante efectiva en jugadores como Luis Díaz y mencionábamos anteriormente Diego Jota, pero principalmente en Darwin Núñez, en el que el jugador colombiano y el jugador uruguayo fueron cruciales y muy contundentes a la hora de romper el bloque defensivo y obligarles a que siempre tuvieran que jugar en retroceso y asimismo beneficiarse de los disparos lejanos, algo que también ayudó muchísimo al equipo de Jürgen Klopp, y como mencionamos, en jugadores como Dominic Szoboszlai o
Conor Bradley, algo de más de oportunidad, poder llegar desde atrás, en el que fue un enfrentamiento bastante entretenido por la disposición de juego, como mencionábamos, muy determinante por las presiones y las recuperaciones en espacios en el que el balón pudiera llegar a quedar solo y asimismo aprovecharse de esta característica para fomentar labores de crecimiento ofensivo en superioridad, por supuesto, pero especialmente en el que cada jugador tomara un rol específico que ayudó muchísimo a esta gran victoria por 4-1. Asimismo, destacaríamos también las facetas de juego, especialmente de jugadores como Luis Díaz, que la verdad desempeñaron un gran papel para esta victoria y que a través de este talento y despliegue por las labores en el beneficio de características en el desarrollo de labores como el slalom y el regate ayudaron a que muchísimas veces Liverpool pudiera llegar a fomentar estas recuperaciones de forma bastante dinámica y asimismo transicionar rápidamente a labores ofensivas, en el que al final ello le tradujo en poder ganar de forma bastante contundente ante un Chelsea que lastimosamente es entendible que un entrenador pueda llegar a generar algo de dudas en su planteamiento. La verdad es que diríamos, esta característica frase en el que muchas veces el analista o personalmente el periodista no pueda llegar a entender qué es lo que desempeña el entrenador. La verdad es que es bastante difícil teniendo en cuenta que el entrenador es aquel el que ve a sus jugadores cada día, el que desarrolla los planteamientos y el que especialmente conoce más a profundidad las características de sus jugadores y asimismo a través de todos estos conocimientos busca implementar un sistema que no solo solidifique su estructura de juego de forma eficiente, sino que beneficie a sus jugadores, en el que lastimosamente, disculpen, ninguna de estas características las hemos visto en Chelsea a lo largo de esta temporada. Han tenido enfrentamientos o resultados bastante interesantes o que puedan llegar a darnos un poco más de esperanza a lo que desempeña el equipo, sí, pero la verdad es que deja bastante que desear en el que, por ejemplo, planteamientos en el que un jugador más orientado a las presiones y los adelantamientos, como podríamos llegar a denominarle un perro de presa como Conor Gallagher, sea la única referencia ofensiva. Han sido labores que hemos visto durante muchos momentos en Chelsea, pero que demuestran, como siempre, que este Chelsea no cuenta con una referencia clara a la hora de la efectividad de marcar. Y renunciando a esta, como en este enfrentamiento ante Liverpool, solo te encontrarás con muchos más problemas, en el que es poco entendible cómo al menos poder contar con jugadores como Nkunku desde la primera línea. La verdad es que hubieran ayudado mucho más a que este Liverpool se encontrara un poco más balanceado en la transición, al tener una referencia ofensiva y algo más característica en las labores en las que Chelsea tendría que, ante un rival tan difícil como Liverpool, trabajar cada jugada de finalización como si fuera la última que pudiera llegar a desarrollar durante el enfrentamiento, aunque fuera el minuto 2. La verdad es que hubieran significado mayor diferencia o algo más de una traducción de juego efectiva en jugadores como Christopher Nkunku, en el que por ahora diríamos que es un equipo al que tiene que trabajar bastante, especialmente si con la necesidad de una referencia ofensiva clara. Y por parte de Liverpool, la verdad es que la ejemplificación de por qué ahora desarrollaríamos la pregunta para este video, este análisis, que se las dejamos a ustedes. Y no solo es un equipo contendiente a la Premier League, sino que ahora qué tan probable es que Liverpool pueda llegar a generar o pueda generar este tal vez objetivo de alzar más de un título, teniendo en cuenta que tal vez es ahora o nunca. La verdad es que el que Jürgen Klopp haya mencionado antes del arranque de esta jornada que sería su última temporada en Anfield, demuestra que no solo el estadio, la afición y sus jugadores se encuentran en un momento en el que aprovechar cada momento para recordarlo más adelante en futuros años como de las mejores experiencias en el poder participar en uno de los mejores equipos del planeta. Es una eh, puede llegar a ser un más a lo que respecta a los objetivos de un jugador profesional, sí, pero también, como siempre, el poder ayudar a que la historia del crecimiento de un gran equipo a través de tus actuaciones, la verdad es que promete mucho para este gran equipo, en el que por ahora les preguntaríamos si creen que este Liverpool pueda llegar a alzar más de un título en esta temporada. Nosotros por ahora trataremos de
darle un poco más de ventaja a este equipo y esperamos que lo puedan llegar a hacer. La verdad es que ahora mismo están vivos en todas las competiciones en las que están participando: UEFA Europa League, FA Cup, Copa de la Liga y por supuesto la Premier League. Y asimismo esperamos que lo sigan desarrollando durante más partidos, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de la finalización de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre West Ham United y, disculpen, lo estoy olvidando, Bournemouth. Un Bournemouth que muy acostumbrados a la gestión que poco a poco ha crecido de forma muy interesante para esta temporada de la mano de Andoni Iraola. La verdad es que se encontraba con un equipo que puede llegar a atascar los resultados como West Ham United. Y asimismo, la verdad es que este planteamiento era algo paradigmático a lo que nos tiene acostumbrado normalmente David Moyes. La verdad es que, por ejemplo, el poder contar con jugadores como Calvin Phillips, la verdad es que no tuvieron de las mejores de sus noches, o Tomás Suchek en ciertas facetas en las que continuamente se incomodaron y en las que especialmente Edson Álvarez tenía que siempre ser la figura de tener que verles y no poder ayudarles de alguna manera para la sustentación del juego. Fueron momentos en los que básicamente ratificaron el por qué Bournemouth iba ganando para el primer tiempo bajo un marcador de 1-0, sino también, la verdad es que si recordamos a través del resultado rápidamente, eh, claro, si nos deja, está, disculpo. Em, Como mencionábamos, si vemos a través del resultado, la verdad es que diríamos que el resultado puede llegar a ser algo engañoso teniendo en cuenta el 1-1, pero especialmente, la verdad es que no solo demostró que Bournemouth desaprovechó muchas de las fases de finalización. La verdad es que si nos vamos un poco a la estadística, representó un margen de expected goals de 1,17, todo esto en el primer tiempo, lo cual le hubiera ayudado a poder generar un margen de diferencia de 2-0, por ejemplo, y así obtenido una victoria muy relevante para poder seguir creciendo en la clasificación, algo que lastimosamente no se dio y que poco a poco en la ratificación de jugadores como James Ward-Prowse, la verdad es que pues Seminaret al menos pudo sustentar un empate en el que poco a poco la verdad es que si nos vamos un poco más al margen del mercado de fichajes, ya que estamos en uno de los equipos en los que tal vez tuvo algo más de movimiento, contamos que por ejemplo en el lapso de las últimas horas, Pablo Fornals ahora mismo es jugador del Real Betis Balompié, o Matt Cornet estaba muy cerca de salir también del equipo, y por ejemplo jugadores muy cruciales para la ratificación del título como Saïd Benrahma también han salido del equipo. Y ahora si nos preguntamos si han salido estos tres jugadores o estos dos jugadores y uno potencialmente puede llegar a salir en el lapso de las últimas horas, claro, si alcanza el tiempo, la verdad es que diríamos que es poco probable. Um, ¿Cuáles han sido las incorporaciones de West Ham United? La verdad es que nosotros también no lo estamos preguntando y la respuesta sería ninguna. Así que la verdad es que presenta algo de problemas para ahora el equipo de David Moyes y asimismo que puede llegar a traducir a lo largo de esta temporada. No diríamos o trataríamos de ser bastante duros con el desarrollo del juego del entrenador, teniendo en cuenta la gran competencia o la gran campaña que desarrolló la temporada pasada, pero asimismo se queda algo bastante atrás en lo que significa el talento bruto del equipo, asimismo que va decreciendo ante la salida de estos jugadores y que esperemos que no afecte demasiado a su temporada, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de el once inicial o los mejores jugadores de la jornada número 22 de la Premier League, comenzando por su guardameta. La verdad es que para esta jornada no hubieron demasiadas actuaciones muy características por guardametas que continuamente tuvieron que ser el foco de atención, sino más bien se gestionaron en algo más de efectividad o de compromiso a la hora de desarrollar un gran papel durante muchos minutos, algo que pudo llegar a desenvolver Martin Dubravka, perdón, en forma sistemática para el beneficio de Newcastle United. Y asimismo tratamos de ratificar en este once inicial, en el que en el bloque defensivo encontraríamos como lateral izquierdo a Tyrick Mitchell, también muy crucial para labores de acompañamiento, y
muy partícipe en la gran victoria de algo trabajada, sí, de Sheffield United, pero que poco a poco tal vez ayuden a que Roy Hodgson pueda llegar a sustentar su puesto, al menos para esta temporada. Más cercano en las posiciones de lateral, disculpen, en las posiciones de central, encontraríamos a Fabian Schär y James Tarkowski, ambos cruciales para, por ejemplo, en Fabian Schär, la victoria de sus equipos, y James Tarkowski, el poder llegar a sobrevivir al menos con un punto de su enfrentamiento bastante difícil con Fulham, en el que pasaremos a hablar del último participante o el último integrante de este bloque defensivo, como sería Conor Bradley. La verdad es que 2 asistencias y un gol. Era bastante difícil en no poder ratificarle en este once inicial, y la verdad es que con su edad y con la perspectiva de encontrarse con no solo uno de los mejores jugadores o partícipes más representativos de la Premier League, como lo es Trent Alexander-Arnold en esta posición, la verdad es que promete bastante para el futuro de este gran jugador, y asimismo, tal vez con un Trent Alexander-Arnold reconvertido a un mediocampista o un jugador interior por la zona del mediocampo, promete que tal vez Liverpool tiene un lateral derecho para muchos años, en el que más adelante en el bloque del mediocampo encontraríamos a Ross Barkley, Dominic Szoboszlai y Julián Álvarez, ambos cruciales para especialmente porque cada uno de estos pudo ejemplificar la efectividad de cada uno de sus equipos a través de ser la pieza fundamental de la demostración de su planteamiento táctico. Por parte de Julián Álvarez, un jugador siempre oportuno a la hora de las descargas, y asimismo el poder generar movimientos para romper y generar finalización. Para Dominic Szoboszlai, pieza fundamental a la hora de las presiones y los acompañamientos defensivos, y que desde los retrocesos pudiera el equipo llegar a crecer de forma bastante dinámica a través de lo que mencionábamos anteriormente, el poder buscar estos continuos balones de rebote, en el que con Ross Barkley la rápida jugada y el desarrollo de juego muchas veces sustentada en acciones muy rápidas que básicamente definieran el poder llegar rápidamente y poder disparar. La verdad es que beneficiaron mucho a sus equipos y asimismo ejemplificaron una gran victoria por parte de cada uno, en el que más adelante encontraríamos por la zona del extremo izquierdo a Ilaya Adebayo, un Ilaya Adebayo que no solo pudo llegar a marcar 3 goles, sino que fue la pieza fundamental de por qué este Luton Town pudo llegar a obtener una victoria muy relevante en la clasificación, y asimismo que le da la oportunidad de que poco a poco el no solo soñar con una continuidad en la Premier League es un objetivo no solo difícil, sino tal vez algo probable, en el que por las zonas de la otra banda encontraríamos a Bukayo Saka, jugador indispensable para Arsenal, y asimismo lo demuestra en su capacidad de definición y en los momentos en los que puede llegar a ser clave en pequeños momentos o en pequeñas fases para finalizar. Y con ello tratamos de ratificar en este once inicial, y que como delantero centro encontraríamos a su compañero Gabriel Jesús, también con una gran actuación en su enfrentamiento ante el Nottingham Forest, y con ello tratamos de ratificarle en este once inicial, cuyo entrenador no es nada más que Jürgen Klopp. La verdad es que era bastante difícil teniendo en cuenta la gran disposición que tuvo ante la gran disposición y superioridad táctica que tuvo ante Chelsea. Era bastante difícil de no poder destacar las grandes facetas de este gran entrenador, y asimismo esperemos que lo puedan llegar a seguir desempeñando durante más jornadas, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de el momento, la fotografía destacada de la jornada. En este caso destacaríamos la gran labor de la Liverpool de Jürgen Klopp a través de grandes jugadores como Darwin Núñez y Luis Díaz, piezas fundamentales para el desarrollo y la finalización de que el Liverpool pudiera llegar a ganar este enfrentamiento, sí, pero especialmente siendo uno de los jugadores con mayor cantidad de goles y asistencias, en este caso Darwin Núñez, y una gran pieza en lo que respecta a la capacidad de regates y finalizaciones como Luis Díaz. La verdad es que dan una gran objetividad al gran proyecto que ahora mismo está desencadenando Jürgen Klopp. Esperemos que ello al final pueda llegar a ratificarse en algo más terrenal, como tal vez podría llegar a ser un título, en el que por ahora lo dejaremos en el beneficio de la duda. La verdad es que es un gran equipo y esperamos que puedan llegar a desempeñar grandes campañas a lo largo de esta Premier League, en el que por ahora culminaríamos el análisis de todo lo que nos dejó esta jornada número 22. Como siempre, agradeciéndoles, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Eh, como siempre, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente. Me despido
como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.